Buenas tardes una vez más. Mi nombre es Joaquín Aspiros Arias, soy analista de mercados agropecuarios de Zafras y Mercado. Y en el día de hoy, 10 de diciembre ya, en 2021, vamos cerrando el año, vengo a traerles un informe sobre el mercado del trigo. Como siempre decimos, cuáles son las principales variables a nivel local y a nivel internacional que están afectando, en este caso, al trigo. Vamos cerrando una semana, podemos decir, en términos internacionales, en términos del mercado de referencia, en términos del mercado de Chicago, bajista para el trigo, retrocede un 2%, la posición spot es posición marzo, con una posición diciembre ya venciendo, cerrando en $7.85 por bushel. En el mercado Euronext también retrocede el trigo, retrocede un poco más fuerte, retroceso del 3%, de 291,75 euros la tonelada, cerrando en el día de hoy a 283,50 euros la tonelada, un retroceso, decíamos, del 3%. Entonces veíamos en el mercado de Chicago un trigo que había buscado allá por el 23 de noviembre, fines de noviembre, alcanzar, ¿no?, estos máximos, superando esta barrera de los $8,41, ese soporte que veíamos en el gráfico, y un trigo que no pudo estabilizarse, que venía en una tendencia fuertemente alcista y empieza ahora a corregir un poco a la baja. Vamos a estar viendo entonces cuáles son estos argumentos. Veníamos con una demanda muy sólida a nivel internacional, veníamos, recordamos, de malas campañas productivas en los principales productores, principalmente del hemisferio norte, ¿no? Recordamos ahí el trigo primavera que había llevado a reducir fuertemente la oferta, y los largos ya comentados inconvenientes desde Rusia en sus exportaciones y las intervenciones del gobierno. Haciendo un poquito más de foco, ¿no?, en Rusia, decíamos que teníamos este impuesto que se calcula semanalmente, impuesto que esta semana sigue la misma tendencia y ya rompe la barrera de los $90, un impuesto que se fija ahora en $91 la tonelada para las exportaciones de trigo de Rusia, entonces continuando aquí presionando a la oferta a la baja y a los precios al alza. Pero, ¿cuál es la novedad que nos trajo esta semana Rusia? La novedad principal era, bueno, el mercado ya venía previendo, ¿no?, que el país iba a establecer para el segundo semestre de la campaña, el segundo que empieza, concretamente desde febrero. Se esperaba que se anuncie una cuota de exportación desde febrero hasta julio del año próximo. No se sabía bien cuál iba a ser esta cuota, ¿no?, las cantidades. Y esta semana se conoció la noticia que estas cuotas no serían tan restrictivas como principalmente el mercado preveía, y ya había empezado a especificar este riesgo de una cuota de las exportaciones que no le deje al país exportar, bueno, como lo venía haciendo. En términos absolutos, el gobierno presentó una propuesta, todavía no está definido el número, pero para tener unas cuotas de 9 millones de toneladas para este periodo de 15 de febrero hasta fines de julio del año próximo. ¿Y por qué digo que no es restrictivas? Porque, bueno, consultoras locales hablan que sus estimaciones de exportaciones para este periodo están en torno de 9 a 10 millones de toneladas, por lo que no es una noticia alcista esta cuota, y más bien lo contrario, ya que el mercado estaba ya posicionado, ya había especificado, ¿no?, que el país iba a tener una cuota de exportación menor. Entonces esto también aportando cierta calma en la oferta a nivel global. Transcurre esta semana y nos deja el informe WASDE del mes de diciembre, ¿no? Este informe del cual no se esperaban grandes variaciones, no es un informe muy seguido que presente grandes variaciones en términos históricos, porque, bueno, el mes que viene, en enero, vamos a tener el informe de final de cosecha, entonces ya en soja y en maíz ya están dados, ¿no?, los números finales, pequeñas variaciones nomás, y en trigo también ya en el hemisferio norte están conocidos los números de la oferta, y las potenciales modificaciones podían venir por el lado de las perspectivas productivas de los países del hemisferio sur, ahí haciendo referencia aquí a Argentina y a lo que podía pasar en Australia. Vinieron esas noticias, bueno, un poco del lado de Australia, sí, el organismo subió la estimación de producción, que venía retrasada un poco, la subió en 2,5 millones de toneladas a una estimación de producción de 34 millones de toneladas.
Ya vemos entonces a Australia en una producción muy buena, ya con una cosecha que avanza fuertemente, y estimaciones de producciones locales, ¿no? Que en estos últimos días llevan a este número hasta incluso a 37 millones de toneladas. Dicen que se podría esperar una producción australiana, entonces terminaría superando incluso los números récords de la campaña pasada. Habrá que ver cuál termina siendo este número final. Australia, que venía siendo noticia por las extensas lluvias que tuvo durante la cosecha, que habían llevado a dañar la calidad, decíamos, del trigo, no así la cantidad, ¿no? Bueno, ahí la cantidad, bien dicho, llegando potencialmente a las 37 millones de toneladas, con pronósticos ahora de buen tiempo, ¿no? De campos que se empiezan a secar ya para la etapa final de cosecha. Entonces, mejores expectativas para lo que viene para Australia. Y en Argentina, si bien el USDA mantuvo su estimación de producción en 20 millones de toneladas, desde aquí, desde consultoras locales de Argentina, bueno, hubo correcciones al alza. Tenemos la estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, un poco más agresiva, que pasa de una estimación de 20.4 millones de toneladas a una estimación de 22.1 millones de toneladas. Y la Bolsa de Cereales, ¿no? Que con un avance del 53.4% en avance de cosecha, también corrige al alza la estimación de producción, pasando de 20.3 a 21 millones de toneladas. Entonces, estamos viendo que los países productores del hemisferio sur vienen con muy buenas campañas, ¿no? Entonces, ya aportando esta calma a los mercados, ya conociéndose este número final, que va a ser bueno. Va a haber que ver el número final cuál termina siendo, pero buenas campañas ya confirmadas tanto para Argentina como para Australia. Y queda la gran duda cuando hablamos de Argentina, cuando hablamos de comercialización, de cómo se va a seguir desarrollando estas exportaciones de trigo de la nueva campaña 21-22, que hasta el momento permanecen cerradas. Si tomamos esta producción de 21 millones de toneladas estimada por la Bolsa de Cereales y analizamos el avance de comercialización que nos da el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, vemos que ya se lleva comercializado el 54% de la producción. Esto es un término, en términos interanuales, un porcentaje muy elevado, contra el 37% apenas de la campaña previa. ¿Por qué estos valores? Bueno, excelentes valores en los precios del trigo llevaron a este avance en la comercialización, pero la consecuencia inmediata fue el cierre de las exportaciones. Hoy en día ya con esta producción y esta cosecha que empieza a ingresar, ya casi inentendible cómo no se reabren estos cupos de exportación. Hablamos de estos cupos o de que se abran estas exportaciones que en el momento permanecen cerradas, y Argentina que empieza un poco a desaprovechar este tren de buenos precios internacionales al que no se sube, y sí, las perspectivas de que se puedan reabrir, o sea, reabrir en cupos o alguna noticia por el lado del gobierno, expectativas entonces de cara a un futuro en este punto. Estos son algunos de los datos principales, ¿no?, que vamos teniendo para el trigo a nivel internacional, como estas noticias, tanto de la cuota de exportación como de la mejoría productiva para Australia y Argentina la última semana, han dado cierta calma. Pero muy importante aclarar que por el lado de la demanda continúa muy firme. Se dieron a conocer nuevas compras importantes de China en esta semana, y perspectivas de que así continúe. Se habían observado, licitaciones importantes también de los principales importadores de trigo del mundo. Estoy hablando de Egipto, que había cerrado buenas importaciones históricas, y perspectivas, así lo dicen, de que continúan un alto nivel de demanda. Entonces, perspectivas de que continuemos en precios sostenidos, si lo analizamos desde el gráfico, intentando en el mercado de Chicago encontrar un soporte en la media exponencial de 50 días. Bueno, entonces, de cara a futuro, las principales variables, ¿no?, para tener en cuenta en cara a la evolución de los precios del trigo, sin lugar a dudas, será la demanda, porque, como bien decía, los números productivos de los países del hemisferio sur, Argentina y Australia, van a ser buenos. Entonces, ya lejos todavía de las cosechas del hemisferio norte, pero sí con buenas perspectivas.
habrá que poner el foco en la demanda. Y cada vez un poco más, sí, el clima, en cómo se van desarrollando, ¿no?, los cultivos de invierno en el hemisferio norte, clima que fue muy importante también esta semana, ¿no?, con una mejora en los climas de los cultivos de invierno, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Rusia, ¿no? En Rusia vimos ahí una estimación que para la campaña 2022-2023 ya los cultivos de invierno van a ser mejores, una estimación de producción que subiría 5 millones de toneladas para Rusia, según la consultora Sobecon, a través de un aumento del área del 4% y a través de mejores condiciones de siembra, ¿no? Buenas precipitaciones en el momento de siembra de este trigo invierno llevan a poder mejorar las expectativas en términos interanuales de cara a lo que fue esta campaña. Estas son algunas noticias principales para el trigo a nivel global. Mi nombre es Joaquín Aspiro Sayas, muchísimas gracias por escucharme y será hasta la próxima.